en la administración pública, entendámonos. Congreso CLAD, que han tenido que realizar un extraordinario esfuerzo para llevar a cabo, aún en condiciones de emergencia sanitaria. Me dice que tenemos que esperar a que abra la sesión. Esperamos un poco más para ver la sesión para Cardoso. Bueno. Entonces no estábamos. No estamos todavía. Es que se supone que está siendo grabada la sesión. Doctora, sí. Qué bueno que ya todos. Doctora, buenas tardes. Ever, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Allá buenas noches. ¿Dónde está la doctora? ¿En Madrid? No, estoy en San Sebastián, en España, pero en el norte de España, San Sebastián. Sí, lo conozco, ¿eh? Qué envidia, conozco perfectamente San Sebastián. Sí, una ciudad fantástica. Hay una película preciosa que hicieron ahí que se llama Volver a Empezar. Es divina esa película, no sé si la vio, pero se la recomiendo. No sé si conozco. No, además hoy hace un día muy bonito porque ha sido un día muy bonito. Ahora aquí ya son las 8 de la tarde y ya no hay luz, pero durante el día ha habido muy buena luz y ha estado muy bonita la playa y sí, es una ciudad, la verdad, que encima con luz y con buen tiempo se pone muy bonita. No me tire locas de esa película, a ver si la encuentra, porque ya tiene muchos años. ¿Cuántos años? Ajá, muy bien. Cuando yo fui precioso. Muy bien. ¿Y ella vive en San Sebastián o está ahorita en San Sebastián? Estoy ahorita porque estoy trabajando 4 días, pero realmente estoy establecida, vivo en Madrid. Muy bien. Pero está cerrado Madrid, ¿verdad? ¿O no? Madrid está, no, Madrid está, perimetralmente lo cierran el próximo día 4 de diciembre y Madrid ha optado por unas medidas que han cerrado determinadas, lo que llaman áreas sanitarias, pero mantienen abierto todo el comercio y restaurantes, todo lo que es restauración social está abierto. Sin embargo, aquí en San Sebastián es, curioso, iba a decir, aunque no sé si es la palabra, porque más bien es triste, pero en San Sebastián, en todo el País Vasco, han cerrado todos los restaurantes. Y es verdaderamente triste porque aquí se come muy bien, pero estos días pues está siendo difícil no se puede ir a restaurantes, pues están cerrados y entonces hay que pedir a domicilio. Entonces yo estoy en un hotel y llamando a restaurantes para que manden al hotel, pues, en fin, una bandejita con comida. A la hora que quieran. ¿Listo? Ahora sí empezamos. Buenas tardes, sean bienvenidos todos. En primer lugar, quiero expresar un reconocimiento a los organizadores del Congreso CLAD que han tenido que realizar un esfuerzo extraordinario para llevarlo a cabo en una condición de emergencia sanitaria. Ello es asimismo reflejo del liderazgo y una buena conducción del doctor Francisco Javier Velázquez López, secretario general, junto con toda la estructura directiva del CLAD. Expreso a todos ellos una felicitación. No omito mencionar que agradecemos a los asistentes virtuales a este panel. Muchas gracias por su interés y atención. Doy la bienvenida a los integrantes del panel. Doctora María José Canel, distinguida académica de la Universidad Complutense de Madrid, experta en comunicación en la administración pública. A mi amigo el doctor Eber Betanzos, notable servidor público que actualmente se desempeña en la Auditoría Superior de la Federación México. Académico y estudioso del Derecho y la Administración Pública. A la doctora Diana Bicher, asesora académica e investigadora del INAP de México. Coordina el panel, el de la voz, doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, que actualmente tiene el enorme honor de presidir el Instituto Nacional de Administración Pública de México. Este panel titulado
profesionalización, ética e integridad, condicionantes para una administración pública con sensibilidad social, se enmarca en la línea temática profesionalización, ética, integridad y sensibilidad social como pilares de la función pública del siglo XXI. Tiene como objetivo analizar en el nuevo marco mundial la convergencia de 3 temas que se pueden considerar columnas de la administración pública: la profesionalización y ética para confluir en un servicio público con sensibilidad social para que la administración pública sea excelente. Es así que desde 3 crisoles se analiza la forma en que convergen estos 3 puntos estratégicos que son nuevos para que enfrenten un marco inédito ante el cual pueden ser detonantes esenciales del cambio de la administración pública para atender las necesidades y problemas característicos del contexto muy particular en que nos encontramos. Desde el trabajo de la doctora Canel encontramos una vía alternativa de abordaje de la profesionalización y la ética que parte de la idea de la confianza de la administración pública, que opera a favor de los intereses de la sociedad. Esta confianza de la sociedad hacia la administración pública depende de la integridad y capacidad profesional tanto de los individuos como de las estructuras que la componen. El análisis sobre la confianza en términos de su significado y componentes, así como de las facetas que comprenden la operacionalización, en el caso que nos expondrá con el programa Strauss-Kusa Eraiskis, para indagar si ha reforzado a los ciudadanos la decisión de confiar en la administración pública. En la misma sintonía, el doctor Betanzos parte de la comprensión de los conceptos de servicio público, ética, interés público y participación como elementos centrales para el combate a la corrupción que derive en la confianza de los ciudadanos hacia sus gobiernos. Nos lleva a la confluencia entre ética y profesionalización, pues los principios rectores del servicio público deben ser la legalidad, el profesionalismo, la honradez, la eficacia, la equidad, la integridad y la competencia por mérito. Mientras que la doctora Bicher refrenda esta vinculación entre profesionalización, ética, integridad y confianza a partir de la revisión y articulación de estos conceptos en sus acepciones relativas al servicio público para mostrar que la confianza y estima del ciudadano hacia los servidores públicos se genera si en estos nombramientos se garantiza que lo que primaria sería la virtud y los talentos y lo que es permitido para la carrera administrativa si los empleos subalternos son condición para llegar a los superiores. Sin más, iniciamos con la exposición. Recuerden los panelistas que disponen de 15 a 20 minutos para su intervención. En primer lugar, cederé la palabra a la doctora María José Canel, que nos presentará su ponencia titulada ¿Contribuye la gobernanza colaborativa a la confianza de las organizaciones públicas? Análisis de un programa gubernamental del País Vasco. Esta ponencia es elaborada en colaboración con Javier Berengaray y Gerter Baukert. Adelante, doctora Canel. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Luis Miguel Martínez por haber coordinado este panel y por haberme invitado a participar y poder compartir con ustedes la investigación que he realizado con estas personas
figuran ahí en pantalla. Entiendo que se está viendo bien la presentación, ¿verdad? Se puede... Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, permítame comenzar mostrando esta imagen, que es una imagen que representa una de las ideas que quiero proyectar hoy. Y es que la crisis de la COVID es una crisis que de verdad, pone en juego esa idea que hemos dicho mucho en la administración pública y en el liderazgo de la administración pública, que es que a la hora de resolver las cuestiones públicas necesitamos la colaboración ciudadana. La COVID es un desafío que realmente hace verdad eso. La COVID está retando la capacidad que tienen las instituciones públicas de implicar a los ciudadanos en la implementación de soluciones, porque el tipo de mensajes que pone en juego o que obliga a los gobiernos a decir en la COVID es mensajes con los cuales los gobiernos, los gobernantes tienen que persuadir a cada persona de que de verdad tienen que poner un granito de arena, un poquito de ayuda para resolver el problema. Y es una crisis, por tanto, en la que sí afecta mucho el que cada ciudadano guarde o no la distancia de seguridad, se ponga la mascarilla y en fin, mantenga las medidas de precaución. Esta investigación que hemos realizado trata de poner en conexión el concepto de confianza y de gobernanza colaborativa. La gobernanza colaborativa es un concepto que requiere que el sector público y privado se estén comunicando entre ellos para trabajar juntos y para lograr más que si trabajaran por separado. Y por tanto, para poder llevar a cabo esa gobernanza colaborativa, esa conexión, esa colaboración, hace falta que haya una base de confianza, una decisión de confiar y, por supuesto, esta investigación o esta afirmación pone sobre la mesa preguntas como las de qué significa el concepto de gobernanza colaborativa, cuáles son las relaciones causales entre la confianza y la gobernanza colaborativa. ¿Es necesario que primero haya confianza para que, habiendo confianza, los ciudadanos decidan colaborar con los gobiernos, o es al revés? Sucede que son aquellos gobiernos que realmente llevan a cabo programas de confianza, de gobernanza colaborativa, los que consiguen generar confianza y, por tanto, ¿qué efectos tiene en la confianza la gobernanza colaborativa? ¿Cómo hay que implementar este tipo de programas de gobierno? El caso que ha sido objeto de nuestra investigación es el de la Diputación de Guipúzcoa. Es una entidad de gobierno local en el nivel de la capital es San Sebastián, región Guipúzcoa. Este gobierno es precisamente donde me encuentro ahora asesorando este proyecto. Este gobierno se ha propuesto el objetivo de llevar a los stakeholders al corazón de la gobernanza, a las organizaciones ciudadanas, empresas, entidades, llevarlas al corazón de la gobernanza, es decir, implicarles en la toma de decisiones. Es un programa de cogobernanza que incluye tanto el diseño de políticas públicas, pero no solo el diseño, sino también la implementación y también la evaluación de esas políticas públicas, de los resultados. A día de hoy están en marcha 40 proyectos con más de 160 entidades en las que están la administración pública, empresas, organizaciones ciudadanas, entidades de investigación, universidades, etcétera, y están implicadas en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. La pregunta que nos hemos planteado es ¿cuánta confianza genera la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es la entidad de la administración pública? ¿Cuánta confianza está generando al implementar este proyecto? A la hora de enfocarlo voy a decir primero algunas pinceladas de cuál ha sido nuestro enfoque conceptual. Primero, entendemos que la confianza es un proceso que se da en tres fases. A la hora de confiar, un ciudadano, un stakeholder, un grupo de interés,
atraviesa estas tres fases. Primero, valora si la entidad es confiable. Primero es un juicio sobre cuánto de confiable es la entidad de gobierno, en este caso lo que llamamos la Diputación. Segundo, una vez que he valorado si es confiable o no, desarrollo o no la intención de suspender la vulnerabilidad. Confiar en realidad es que, como yo no soy capaz de controlar todo el proceso, al final digo confío, y entonces esa vulnerabilidad, esa incapacidad que tengo para controlar todo el proceso, la descanso, la cedo, otorgo a la organización que sea quien lleva a cabo esa decisión. Y finalmente, si realmente he percibido que la Diputación es confiable y le he cedido la capacidad de gestión de los recursos, al final asumo conductas de riesgo. En los estudios de confianza hay tres clústeres de estudios, los que se centran en analizar cuánto confían los ciudadanos en los políticos, este es el tipo 1. Tipo 2 es analizar cuánta confianza tienen los políticos en los ciudadanos, y el tipo 3 es cuánta confianza hay entre funcionarios y políticos. Un programa de cogobernanza exige los tres tipos de confianza. Exige que los ciudadanos confíen en las instituciones públicas, exige que las instituciones públicas confíen en los ciudadanos, pero exige también que los políticos confíen en los funcionarios y los funcionarios en los políticos. Otro detalle del enfoque conceptual que tenemos es que la confianza es un proceso de retroalimentación o refuerzo. En un programa de cogobernanza como el que estamos investigando, tiene distintos actores. Y cada actor tiene que atravesar un proceso de percibir confiabilidad, decidir suspender su vulnerabilidad y finalmente confiar y, por tanto, aceptar el riesgo. En este caso, en el caso del proyecto que estamos investigando, es percibir que a mí me compensa implicarme en este proyecto de gobernanza, percibir que es confiable implicarme en él, dar el salto de fe, es decir, decidir suspender la vulnerabilidad, y entonces pongo mis recursos, mi tiempo, mi dinero en este programa, y finalmente adopto conductas de riesgo, que es que invierto esos recursos. El concepto de confianza que aplicamos es el de Omsels y Burkhardt, que es que confiar es la evaluación subjetiva por parte de un actor respecto a la intención y conducta de suspender la vulnerabilidad. Decido que sí. Descanso en la institución pública, descanso en esos actores para llevar a cabo un proyecto, y esa decisión la tomo sobre la base de las expectativas que se tienen de otro actor de la administración pública. Más concretamente, en el caso de este proyecto de cogobernanza, yo decido que esos otros actores, o bien políticos, o bien ciudadanos, o bien funcionarios, me merecen la confianza, es decir, me merecen el que van a cumplir con las expectativas que yo tengo sobre ellos, y por tanto decido implicar mis recursos de tiempo y de dinero en trabajar con ellos en determinados proyectos de gobierno. Más concretamente, la investigación que hemos hecho la hemos operacionalizado de la siguiente manera. Hemos llevado a cabo 21 entrevistas semiestructuradas, 3 con políticos, 5 con funcionarios y 13 con organizaciones societarias, que son universidades, empresas, sindicatos y organizaciones ciudadanas. Y lo que hemos buscado con estas entrevistas es que nos describan las interacciones que hay entre ellos. Más concretamente, les hemos preguntado: ¿confías en el actor A, B y C? ¿Y por qué confías? Es decir, lo que hemos preguntado es si confían y cuál es la fuente de confianza. El modelo de análisis de confianza de Omsels y Burkhardt, que es el que aplicamos, dice que hay 7 tipos de fuentes de confianza. A la hora de confiar, yo decido suspender la vulnerabilidad por una serie de razones. Y esa serie de razones se pueden clasificar de 7 maneras.
reglas, estructuras, roles asignados a los distintos actores, rutinas establecidas, es decir, prácticas de funcionamiento de la administración pública, marco normativo es el deber ser, qué es lo que deberíamos hacer, qué es lo que está establecido que deberíamos hacer. La quinta razón por la que yo puedo confiar o no es el cálculo. Calculo que si arriesgo, si invierto tiempo y dinero, voy a recibir algo a cambio que me compensa esa decisión de riesgo. La sexta razón es las relaciones, y es que si yo soy funcionario, pues confío porque la relación que yo tengo con este líder, con este político, me hace pensar que sí, que esto va a salir bien. O la relación que tengo con estas empresas con las que me voy a implicar en este proyecto, la relación que tengo me hace pensar que sí, que esto va a funcionar y por tanto me merece la pena arriesgar. Que al final, como digo, el concepto de confianza implica arriesgar, ceder y otorgar pues una autoridad a los otros actores que se implican en el proceso. Y el séptimo tipo de fuente de confianza es las disposiciones personales. Por ejemplo, yo soy funcionaria, y tengo como predisposición, yo tengo en mi trayectoria, mi manera de ser, pues una actitud que es que me creo lo del servicio público y entonces si este proyecto que se está planteando de gobernanza es servir al ciudadano, pues voy a confiar en él. No sé si, pero bueno, por la predisposición que tengo de querer servir, si yo entiendo que este proyecto de cogobernanza que me están planteando me ayuda a servir al ciudadano, pues voy a confiar en él. Y aquí hay una predisposición personal que me está inclinando a confiar. Bueno, habrán visto que estoy todo el rato poniendo desconfianza y el des entre paréntesis porque el modelo de análisis, el modelo conceptual que aplicamos, entiende que la confianza y la desconfianza no son dos extremos de un mismo continuo. Es decir, no entiende que lo opuesto a confiar no es desconfiar, sino que la confianza es un fenómeno diferente de la desconfianza y por tanto la confianza es un continuo que va de 0 a 10 y la desconfianza es un fenómeno diferente que va de 0 a 10 también. O dicho de otra manera, confiar poco no es desconfiar. Valores bajos en el continuo de la confianza no equivalen a desconfiar. Es decir, la confianza hay que medirla de 0 a 10 y la desconfianza hay que medirla de 0 a 10 en una escala diferente. Bueno, a la hora de operacionalizar el análisis, nosotros lo que hemos hecho es aplicar el modelo de Omsels y Bouckaert, que entienden que el proceso de desconfianza, de confiar o de desconfiar, tiene esas tres fases. Primero, valoro si esto es confiable o no. Segundo, decido suspender la vulnerabilidad y como consecuencia asumo el riesgo. Este proceso que se da en estas tres fases, el tránsito por estos tres niveles, por estas tres fases, lo explica una serie de fuentes. Está traccionado por una serie de factores y que se pueden deber a esos 7 tipos: a reglas, roles, rutinas, marco normativo, etc. De manera que ese modelo me permite analizar qué papel juegan las fuentes de confianza a la hora de transitar, a la hora de atravesar esos 3 niveles o pasos o fases. Por ejemplo, ¿en qué medida las reglas sugieren confiabilidad? ¿En qué medida las reglas que están establecidas en este proyecto de gobernanza me dan confianza? ¿En qué medida el hecho de que se haya aprobado un decreto que asigna claramente o que describe claramente el proyecto
proyecto me permite a mí confiar? ¿O en qué medida las reglas me ayudan a suspender la vulnerabilidad? ¿En qué medida las reglas hacen que la persona finalmente arriesgue y decida, pues si soy ciudadano, decida confiar en la Diputación, que es la entidad de la administración pública, el ciudadano decida confiar en la administración pública para llevar a cabo, para implicarse en este proyecto de cogobernanza. De manera que, y esta sería como una representación visual, lo que estamos haciendo es, en el horizontal están las 3 fases del proceso de confiar. Primero viene la confianza y luego la desconfianza. Y entonces, y a medida que avanzo en las columnas es la influencia de las distintas fuentes que pueden operar. La pregunta sería, ¿cuáles son las principales fuentes que ayudan a transitar en el proceso de confiar o de desconfiar? Nuestra pregunta de investigación, cuando hemos aplicado este modelo, nuestra pregunta de investigación es, ¿se produce en el programa de Etorkizuna Eraikiz, este programa de cogobernanza, se da ese proceso de círculo virtuoso o vicioso de confianza o de desconfianza en las interacciones que se producen entre los distintos actores que participan en los proyectos? Dicho de otra manera, en los proyectos de cogobernanza de Etorkizuna Eraikiz participan políticos, funcionarios y ciudadanos, organizaciones societarias. A la hora de interactuar entre ellos para llevar a cabo estos proyectos, a la hora de interactuar se están generando en ellos una serie de juicios sobre cuánto de confiable es la otra parte y si es verdaderamente confiable como para que yo invierta en este proyecto pues mi tiempo, mi dinero, mis energías. Nuestra pregunta es, en esas interacciones que se han llevado a cabo a la hora de trabajar en esos proyectos, ¿se han reforzado entre ellos de manera que fruto de las interacciones han confiado más? O lo contrario, fruto de las interacciones han desconfiado más entre ellos. Y una pregunta derivada de esta y como consecuencia sería, ¿cuál es entonces la capacidad que tiene la Diputación, que es la entidad de la administración pública? ¿Cuál es la capacidad que tiene la Diputación de generar confianza o desconfianza? En el diseño que hemos hecho, nosotros hemos llevado a cabo esas entrevistas. En lo que hoy presentamos aquí solamente hemos podido analizar una parte que es las entrevistas con funcionarios, ¿vale? Entonces, los resultados que voy a exponer, en realidad estamos en todo el proceso de análisis e interpretación de resultados y lo que voy a decir en lo que me queda de tiempo de mi exposición es una exploración inicial de esos datos, de esos resultados. Les recuerdo que hemos preguntado, ¿confías en A, B y C y por qué? Y en lo que voy a presentar ahora hemos preguntado a los funcionarios, ¿confías en los políticos a la hora de llevar a cabo este proyecto de Etorkizuna Eraikiz? ¿Y confías en las organizaciones societarias a la hora de llevar a cabo este proyecto de Etorkizuna Eraikiz? Les hemos preguntado, y perdonen que subraye la idea para que se entienda bien, lo que hemos preguntado a los funcionarios es, ¿tú confías en que este político que te ha implicado en este proyecto de cogobernanza lo va a llevar a cabo? ¿Y tú confías en estas organizaciones que están ahí en pantalla? ¿Confías en ellas para llevar a cabo unos programas de políticas públicas que las vas a llevar a cabo con ellos, con estas entidades? ¿Confías como para de verdad implicarte en políticas públicas, en implementación de políticas públicas y por tanto confías en la capacidad que tienen estas organizaciones societarias de aportar algo y finalmente otorgarles capacidad de decisión? Bueno, esta exploración inicial, ahora hago
voy a hacer unas consideraciones muy iniciales. No tenemos todavía una interpretación muy pulida de los datos. Insisto que lo que voy a comentar ahora es muy inicial. Primero, esta exploración de datos nos indica que de todas las fuentes de confianza o desconfianza, las relaciones personales son la principal fuente de confianza. Lo que más les ha hecho confiar a los funcionarios es relaciones personales con los políticos que les dirigen y con las organizaciones societarias, las relaciones personales, fruto de las cuales han experimentado que este proyecto merece la pena y sobre todo porque han visto líderes políticos que se creen el proyecto. Y esas relaciones personales han compensado la desconfianza que generan las reglas, es decir, la desconfianza que genera la estructura política, que es una estructura por la cual cada 4 años cambian los líderes políticos. Y como cambian los líderes políticos, cambian los proyectos. Esa desconfianza que genera a los funcionarios, la idea de, bueno, este proyecto que nos ha presentado este líder político cambiará en cuanto cambie el líder, pues esa desconfianza se ha visto compensada y superada por la confianza que les ha generado unos líderes que lideran el programa, el proyecto, que están dispuestos a llevar esto a cabo más allá del planteamiento político o electoral. Y por el tipo de medidas que están adoptando estos líderes políticos, los funcionarios están viendo que este programa va a quedar como, va a ser estable, va a quedar continuado una vez que cambie el gobierno, si es que cambiara. Bueno, voy a aclarar que estas entrevistas se hicieron unos meses antes de que fueran las elecciones y por tanto ahí había la duda de si este proyecto iba a seguir y se han celebrado las elecciones y ha vuelto a ganar el mismo partido que estaba en el gobierno y por tanto el proyecto ha vuelto ha tenido estabilidad. Segunda idea que emerge de esta exploración inicial de los datos, las relaciones más que el cálculo están en el origen de la confianza o desconfianza. Es decir, les recuerdo que un tipo de fuente es el cálculo. Yo funcionario calculo que me va a compensar confiar en este programa porque voy a recibir algo a cambio. Las relaciones como fuente de confianza es pues experimento, por la relación que tengo, experimento que esto va a salir, porque me siento escuchada, porque me siento que tengo el apoyo del líder, porque veo que el líder se lo cree. Bueno, pues la segunda consideración o conclusión que emerge es que la relación pesa más que el cálculo racional y por tanto esa comunicación abierta, auténtica con los líderes pesa más que el cálculo de si yo recibo algo a cambio o no. En tercer lugar, es interesante que los datos demuestran que emergen narrativas sólidas y comúnmente aceptadas sobre los beneficios que genera la cogobernanza. Es decir, el marco normativo, que es otra de las fuentes de confianza, el marco normativo nos indica cuál es el discurso que tienen los actores, en este caso los funcionarios, cuál es el discurso que tienen sobre por qué este programa de cogobernanza es bueno o no. Y el análisis cualitativo de los datos cualitativos demuestra que hay narrativas muy compartidas. Por ejemplo, pues conocer la opinión que tiene la pequeña y mediana empresa enriquece nuestra toma de decisiones. Las opiniones de todos son buenas para la democracia. La coparticipación enriquece la toma de decisiones. La escucha y el aprendizaje son claves para una buena gestión pública. La administración pública debe implicar en coparticipación, no solo en dar dinero, no debe limitarse a dar dinero para que todos participen, sino que debe implicarse en la coparticipación y lograr implicar a otros. Se aprecia, se ve que en este programa quienes lo han llevado a cabo han logrado
establecer unas narrativas compartidas que son sólidas y que están como comúnmente aceptadas. Y por último, la escucha activa y abierta es la principal fuente de la confianza o de la desconfianza. Es decir, teniendo en cuenta cuáles son las principales fuentes de confianza o desconfianza que se ponen de manifiesto, se puede decir que la escucha activa y abierta está en la base, en el origen de generar esa fuente de confianza. Más concretamente, todo el tema de las relaciones. La relación con el líder, el sentirse escuchado, el sentirse tratado con equidad, el sentir el apoyo del líder, o lo contrario, el sentirse excluido, marginado, no sentirse parte del proyecto. Todo esto está siendo fuente importante del incremento de la confianza o del incremento de la desconfianza. Y por tanto, esto apunta que la escucha activa y abierta es algo muy central en la generación de confianza. De todo esto, pues deducimos como una deducción de nuevo exploratoria inicial y pongo aquí un extracto de una de las entrevistas. Dice: Etorkizuna, que es el nombre del programa de cogobernanza, es un estilo de relación. Claro, si es un estilo de relación, si en el núcleo de este programa de cogobernanza en la base está la relación, pues eso quiere decir que las narrativas, que la escucha activa y abierta está siendo importante. Y esto nos apunta una cuestión sobre un concepto central de este panel, que es la integridad. ¿Cuánto de verdad estos líderes políticos están dispuestos a escuchar, a implicar a los actores, a otros actores en la cogobernanza? Que claro, no nos olvidemos, está esto implicando que estos líderes políticos, cuando lanzan este programa de cogobernanza, están prometiendo otorgar autoridad de decisión a los funcionarios y a los ciudadanos, a las organizaciones societarias. ¿Es auténtico este deseo de otorgar autoridad a otros? Y termino con esto. De esta primera exploración de resultados se concluye que la integridad a la hora de plantear un programa de cogobernanza es una variable que gana relevancia para ser objeto de análisis. Y el cuánto de íntegro sea un programa de gobernanza puede ser explorado desde la comunicación abierta y auténtica que esa institución pública, ese gobierno genere, y porque la comunicación auténtica es un factor crítico para llevar a cabo ese círculo virtuoso o vicioso de la confianza. Muchas gracias. Como es perceptible a partir de esta exposición, la confianza se coloca en el microscopio para ilustrar que se confía en la administración pública cuando se espera un comportamiento íntegro, lo cual toma forma en la realidad a partir de dos factores: servidores públicos íntegros y capaces y estructuras institucionales sólidas. Se nos ha presentado aspectos importantes de las iniciativas emprendidas por diferentes gobiernos para incrementar la comunicación con los ciudadanos, para fomentar la participación y toma de decisión conjunta, y como el éxito de estas iniciativas radica en la confianza de los ciudadanos para colaborar. Dichos planteamientos se analizan en un estudio de caso que es el Programa Gubernamental de Compromiso Cívico Etorkizuna Erikis, Construyendo Nuestro Futuro, llevado a cabo por la Diputación Foral de Guipúzcoa, España. Para continuar, cederé el uso de la voz al doctor Eber Betanzos, que representará su ponencia titulada La relevancia de la ética y la integridad en la gestión pública del siglo XXI. Adelante, doctor Betanzos.
Buenas tardes. En primer lugar, quiero manifestar mi gratitud personal y profesional al presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, por haberme considerado para integrar esta ponencia a este panel. También quiero agradecer a los organizadores del evento, tanto del gobierno portugués como de la Secretaría General del CLAP, a cargo de Francisco Velázquez, que nuevamente nos muestra que la administración pública está presente en todos los momentos de la vida social y no debe detenerse, por supuesto no en cuanto a las acciones con los gobernados, pero tampoco respecto de los que se interesan, como nosotros, en los temas de la administración pública, para contribuir en puntos de vista, en temáticas que forman su día a día. Y en este sentido quiero también iniciar mi participación agradeciendo a la doctora Carmen Crespo por esta tan buena ponencia que nos ha hecho favor de compartir y que siembra de ella pues, elementos de diálogo para la ponencia que expondré y claro la que vendrá de la amiga, la doctora Mónica Diana Víger García. Yo en esta plática que pues está referida a la relevancia de la ética y la integridad pública en la gestión del siglo XXI, pues quisiera partir de cuestiones que son lugares comunes hace 30 años. Y eso se refieren a que el problema de la corrupción es identificado como un problema en las mediciones que particularmente en ese momento se hacían respecto de cómo hacer a los países competitivos. Y se decía en la identificación típico de aquellos tiempos en los que se identificaban fortalezas y debilidades, lenguaje de hace 30 años, se decía una de las grandes debilidades que tienen los estados frente a la corrupción se encuentra frente a la economía para convertirse en países en desarrollo y dejar de ser países en vías de desarrollo, está precisamente en la corrupción. Y entonces los países tienen que tomar como un problema de política pública económica, macroglobal, la situación de la corrupción. Y eso es interesante verlo porque cuando uno piensa en la construcción de documentos como la Convención Interamericana contra la Corrupción, en la Convención de Mérida contra la Corrupción o en la que desarrolla la OCDE para combatir el crimen transnacional, el enfoque que está planteado en todos ellos cuando analizan el tema de la corrupción está dirigido hacia vectores que tienen relación con la economía. De manera tangencial, se habla de la integridad pública. Sin embargo, en los últimos años, estamos hablando de la última década, la cuestión de la integridad pública comienza a tomar una mayor relevancia. No quiere decir que antes no se hubiera visto a la ética como un integrante de la forma en la cual las sociedades integran sus modos de mejor vivir. Y estamos hablando, sí, de un aspecto de carácter económico, cuando en los años 70 del siglo pasado, los Estados Unidos empiezan a utilizar el famoso compliance y la política de cumplimiento a partir de casos reguladores que ellos tienen, en específico referente de los facility payments y la forma en la cual ellos hacen negocios en otros países, pero la política de cumplimiento no necesariamente está relacionado con lo que hoy, por lo menos en esta década, nosotros relacionamos o tenemos que observar desde la óptica de la ética pública. Y este visor que hoy está subrayado y cada vez más analizado en la temática de la administración pública referente de la importancia de la ética y la integridad pública, lo podemos encontrar de manera clara si alguno de nosotros tuviera curiosidad en entrar en la biblioteca digital de la OCDE, que ha desarrollado estudios para muchas economías del mundo, tanto de sus países miembros como de los que no lo integran, y en sus estudios vemos que en la última década tienen muchos de ellos por título Ética e Integridad Pública, y en donde la visión no solo está enfocada a cuestiones de carácter económico, sino algo que siempre ha estado presente, que es la ética pública. ¿Y por qué refiero que siempre ha estado presente? Porque todas las sociedades, aquí refiero a una reflexión que llevaba precisamente el día de ayer leyendo el promanuscrito de un libro precisamente del doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez que se llama Moralidad Pública, Ética y Estado, un acercamiento a la integridad pública, y en la cual
refería que la naturaleza del ser humano es buscar el bien, y si el hombre busca el bien, pues es claro que con sus sociedades, cuando las conforma, pues estas tienen que tener una orientación dirigida hacia el bien. Al ser una sociedad, pues hablamos de una colectividad y es un bien de carácter común. Entonces, los valores, principios, valores y virtudes de un comportamiento ético siempre han estado presentes. Cuando se empiezan a plasmar en tiempos contemporáneos, bueno, más bien modernos, en constituciones, pues tendrán un lugar en las constituciones como principios constitucionales que tienen contenidos éticos. Pero todo eso, cuando uno piensa en la administración pública y el análisis del problema de la corrupción en todas las aristas y en todos los factores que se han pensado, pues encuentra uno, otra vez, lugares comunes en los textos analíticos sobre estas materias y encuentra uno una básica diferencia. Se dice, una cosa es la corrupción pública y otra cosa es la corrupción privada. Como si pareciera que la corrupción pública es el mayor problema y la corrupción privada es un problema menor. Y ahí estamos incluyendo en los análisis, al menos que se plantean desde la política pública, las que tienen que ver con la interacción con el Estado, desde aspectos más bien económicos, en los cuales se analizan las formas en que las sociedades hacen negocios con el gobierno y que no tienen a veces mayor empacho en procurar las mejores condiciones para sus intereses, aun cuando estos impliquen actos de corrupción. Cito el caso de algo que refería al inicio de esta plática de los facility payments. Por muchos años, de hecho los Estados Unidos lo sigue haciendo, se permite que las empresas deduzcan de sus gastos de facilitación que ellos han realizado fuera de sus fronteras para facilitar sus negocios. Aún estos, en un estándar de cualquier observador razonable, se convierta en un fenómeno de corrupción. Y la propia convención de la OCDE para combatir el crimen transnacional, lo más curioso es que dice que en el combate a la corrupción no se incluyen los facility payments, como dando una apertura a que los países ricos, perdón que refiera a eso, puedan hacer negocios con los países que no lo son, porque es la única manera en que lo pueden hacer, generando pagos de facilitación. Pero esto que refiero ahora tiene una connotación y un contenido importante, porque cuando nos concentramos en aquello que se llama la ética pública, el problema de la corrupción en el ambiente de lo público y su análisis desde la ética como el factor que hace falta reforzar, porque resulta que los funcionarios servidores públicos no son éticos, se encuentra en ese mundo de sentidos comunes como una verdad absoluta. La ética siempre ha estado presente. Yo estoy absolutamente convencido, es una postura más bien de carácter personal, de que ningún funcionario público que ha llegado a cometer algún acto de corrupción se encuentra en la certeza de que está haciendo bien con lo que ha hecho en el acto de corrupción. Puede tener miles de justificaciones. Así se hacía siempre, no le veo mayor problema, nunca me van a identificar, es la única manera que puedo hacerlo para llevar un sustento básico a casa porque mis salarios son bajos. Es decir, justificaciones tendrá un montón, pero siempre me parece que tendrá la convicción de que es algo que no debería hacer y si pudiera no hacerlo, no lo haría. ¿Y cómo es si pudiera no hacerlo? Uno, porque tendría la absoluta convicción de que es algo inapropiado. Dos, por los incentivos de carácter legal. Y ahí viene algo que la literatura anglosajona sobre la ética y el combate a la corrupción ha subrayado con mucha insistencia, que se refiere a que no solamente se trata de los mecanismos de procuración de justicia apropiados, no solamente se requiere administraciones de justicia que sepan juzgar los casos de corrupción y que se juzgue no solo los casos pequeños, sino los grandes casos que dejen lecciones para la sociedad. Se trata también que las propias estructuras normativas generen los incentivos suficientes, en primer lugar, pensando en positivo, para que sean suficientemente fáciles para evitar recurrir a gestores y abrir espacios hacia la corrupción. Y uno, segundo, que tengan las precisiones normativas suficientes para sancionar todos los actos que estén relacionados con corrupción. Pero también para que los sistemas normativos prevean mecanismos de prevención que sean suficientes. ¿Y dónde digo mecanismos de prevención que sean suficientes? Bueno, sean suficientes en el sentido de orientar, despertar en los servidores públicos lo que siempre ha estado presente, que los actos de corrupción son inapropiados,
que el ser ético es una característica a priori del servidor público. No puede ser de otra manera. No solo porque la norma lo castiga, no solo porque la norma no da espacio a un acto de corrupción, sino porque es lo que debe de ser, y es lo que debe ser desde una convicción que pertenece a la ética individual, a la ética privada, por supuesto, pero también a la ética social. Y en este contexto, los desincentivos que puede tener un acto de corrupción se encuentran a nivel social, donde no sea algo que se encuentre aceptado. Y eso hará, me parece que de una manera efectiva, que las sociedades puedan poco a poco, en un cambio gradual, ir transformando de culturas que aceptan cierto grado de corrupción, y aquí quiero hablar por todo el mundo. Si revisamos una estadística que se viene repitiendo desde inicios de este siglo XXI, de que el costo de la corrupción, repiten diferentes estudios esto, equivale al 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Eso quiere decir que ese 5% del Producto Interno Bruto Mundial implica que muchas personas en el mundo no ven necesariamente como algo que no debiera ocurrir el fenómeno de la corrupción, porque han ocurrido o por parte de la empresa a que esto ocurra, o de lo contrario, de los actores de gobierno a facilitarlo para obtener ganancias de carácter indebido. Pero solo un escenario en el cual se pudiera maximizar la consideración de que lo que debe distinguir a los servidores públicos es la ética e integridad, ayudará a poco, gradualmente, ir teniendo mejores números. Y aquí es donde quisiera referir algunos aspectos que me parecen importantes tener presentes de cara al final de esta participación. Implica dos cuestiones. La primera, la moderación de expectativas. Ninguna reforma legal será capaz, en un periodo muy breve, cerrar todas las brechas a la corrupción. Creo que el caso mexicano es un indicativo fiel, se ha visto en la práctica, que la gran reforma anticorrupción que se inició en el 2015 y que termina en el 2017 con la entrada en vigor de unas leyes complementarias, con el Sistema Nacional Anticorrupción, que establece una Secretaría Ejecutiva para tales efectos, como sistema ha dejado, lo digo abiertamente, una serie de expectativas no cumplidas para la sociedad. No quiere decir que haya habido muchas ventajas para las instituciones que resultaron reforzadas, una de ellas en la que yo trabajo, la Autoridad Superior de la Federación, que nos dieron potencias normativas que nos ayudan mucho a hacer nuestro trabajo, y así otras instituciones, pero como sistema nacional anticorrupción que solucionara el problema de la corrupción, las expectativas me parece que quedaron francamente desfasadas para la sociedad. Las contribuciones que pudiera ofrecer han sido mínimas, y ahí me parece que es una de las cosas importantes a mencionar por una palabra que decía la doctora Canel, la confianza. La confianza ciudadana me parece que puede ser fácilmente defraudada si se ha generado una expectativa mayor de la que es posible. La expectativa debe ser, me parece, en este punto de vista, que el Estado hará todo lo que esté a su alcance para combatir la corrupción, y lo mostrará combatiendo grandes casos como casos pequeños. Los hará cerrando la brecha a los espacios a la corrupción, sobre todo aprovechando las tecnologías de la información y haciendo los trámites digitales, facilitando los negocios lo más que sea posible, fomentando la integridad de sus servidores públicos, pero tomará un periodo que puede ser más rápido entre más sectores de la sociedad se involucren. La empresa, las escuelas, las familias, que tiene la batalla, me parece, con el mejor pronóstico. Va a ganar el combate a la corrupción a través de la ética y la integridad. Ayudarán los códigos de integridad, ayudarán los códigos de conducta, ayudarán los reforzamientos normativos, pero será una empresa que estará confiada a toda la sociedad, y en la medida en que todos se involucren, será más rápida la forma en la que ésta se implemente. Y un día, sin que se den cuenta las sociedades, se habrán convertido en sociedades más éticas y más íntegras, y irán dejando poco a poco aquel fantasma de la corrupción, fantasma que quedará como un mal sueño, como aquellos tiempos en los cuales era normal que los seres humanos en determinadas circunstancias acudieran a soluciones violentas, y me refiero a la cuestión de las guerras que proliferaban hace 100 años y que ahora, no quiero decir que no haya conflictos y que no dejen de ser lamentables, forman parte de puntos más focalizados en nuestra escena global,
pero antes eran una cuestión muy cotidiana. Las sociedades van evolucionando y eso pienso que pasará en esta gran cruzada que queda por delante para todas las sociedades. Son las reflexiones que quería compartir. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctor Betanzos. Entre otros puntos, el doctor Betanzos nos ha planteado la necesidad de garantizar que la administración pública sea una institución al servicio de los intereses generales, un medio para alcanzar el bien común. Refirió las convenciones internacionales que se han efectuado en búsqueda de combatir la corrupción y los nuevos marcos normativos que se han generado. Expuso algunas medidas concretas aplicables en México para fomentar la integridad y ética en el servicio público y que se congregan en el Sistema Nacional Anticorrupción, que es la instancia de coordinación entre autoridades de todos los órganos de gobierno competentes en la prevención, detención y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos. Asimismo, refirió la relevancia de las expectativas de los ciudadanos respecto a los funcionarios públicos, quienes deben ser la personificación de los valores y los principios relacionados con la idea de servicio para que los valores se materialicen en la actividad cotidiana. Yo agregaría que un espectacular sistema como el Sistema Nacional Anticorrupción genera expectativas enormes, pero es poco eficiente. Cómo el espíritu gremial del político lo lleva a generar un sistema de 7 ruedas que no ha empezado a funcionar y que para mí, no soy abogado, el doctor Betanzos sí lo es, todos los delitos están tipificados en el Código Penal y no habría más que aplicar la ley. Terminar con la impunidad es lo que nos va a acabar con la corrupción. Para mí el problema del país es la impunidad y la corrupción es su efecto. Muchas gracias, doctor Betanzos. Nuestra tercera panelista es la doctora Diana Richer, con la ponencia que tiene como título Integridad y Ética, Servicio Público y Carrera Administrativa, Pilares de una Administración Formidable. Adelante, doctora Richer, por favor. Muchas gracias. También, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento por la oportunidad de participar en el panel con el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, y desde luego es un enorme gusto tener la posibilidad de estar compartiendo esto, pues incluso en estas condiciones, este panel con la doctora Canel y desde luego también con nuestro talentoso servidor público, el doctor Betanzos, ¿no? que es muy apreciado aquí en el instituto. Entonces, bueno, yo voy a tratar un tema, también reconocer la labor que ha realizado el CLAP para poder organizar en estas condiciones el Congreso, ¿no? Creo que han hecho un gran esfuerzo, entonces hay que reconocérselo tanto al CLAP como a los organizadores en Lisboa. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí procedo a iniciar con el tema, que como se señala ahí, se titula, y bueno, ya lo mencionó el doctor, no lo voy a repetir nuevamente. La idea de esta ponencia es, pues, plantear algunos puntos que, como ya señaló el doctor Betanzos, parece que son de hace 30 años, pero seguimos teniendo, sobre todo en la sociedad de América Latina, estas problemáticas con las cuales no terminamos, pues, o a veces no empezamos, o a veces avanzamos 2 pasitos adelante y luego tal vez 1 o 2 hacia atrás. Entonces, estos temas de la ética, la integridad, y por otra parte el servicio público y la carrera, la formación profesional y la carrera administrativa, pues son aspectos que en toda América Latina no terminamos de situar de manera tal que nos permitan tener administraciones públicas muy sólidas. Entonces, bueno, yo aquí de nueva cuenta retomaría lo que comentó el doctor Betanzos. Efectivamente, hoy día la ética y la integridad vuelven a tener
vuelven a retomar una gran importancia, y en ese sentido, la idea del servidor público y la importancia del aprendizaje profesional. Entonces, bueno, aquí se va a hacer énfasis en la idea del interés público al que debe de servir la administración pública, porque en ese sentido podemos tener progresos en la sociedad y desde luego algo que es esencial, el fortalecimiento del gobierno, ¿no? Porque tal vez a veces no se le da tanta importancia a tener un servidor público profesionalizado porque no se visualiza cómo no nada más es que el servidor público como individuo y en una profesión obtenga beneficios. No es nada más un beneficio para el servidor público, sino un beneficio para dar servicios de manera eficiente a la sociedad, pero también para fortalecer a todo el gobierno en esa maquinaria que le permita operar todas las tareas que tiene que desarrollar. Entonces, bueno, en primer lugar, se hace alusión en este trabajo a la ética, algunos antecedentes. Bueno, es algo muy antiguo, lo podemos visualizar desde el Confucio, ¿no? En el siglo V, ¿no? En la China clásica. No voy a detenerme en esto, pero bueno, por ahí Aristóteles bautiza el término como ética. El estudio actual, pues bueno, se remite ya a John Stuart Mill y a Immanuel Kant. Entonces, pues bueno, son como algunos antecedentes para llegar a la idea de la ética con la administración pública, ¿no? ¿Cuáles son estas connotaciones particulares de la ética pública? Que según, por ejemplo, un autor español de apellido Villoría, que bueno, es muy conocido, hay que darle un énfasis particular, no hablar nada más de la ética o de la ética pública, porque él visualiza que dentro de la ética pública hay que distinguir la ética política, donde podemos ubicar la ética que rige a los niveles políticos y la ética administrativa o ética de los empleados públicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues son temas, como ya se mencionó antes, que efectivamente podemos ver en los textos de hace 30 años y a los que voy a hacer también alusión un poco más adelante, pero que definitivamente siguen estando vuelven a renovarse, vuelven a cobrar vida cuando, por ejemplo, se acentúan los niveles de la corrupción, ¿no? Porque en realidad ese es el detonante de que estos temas volvamos a visualizarlos como algo que se prioriza atender dentro de los gobiernos. Entonces, bueno, en este sentido, pues esta ética profesional va a tener ciertos estándares definidos y establecidos, ¿no? Bueno, aquí, entre muchas otras cosas, se va a establecer cuáles son los deberes del servicio público, ¿no? Y cómo comprende todos estos virtudes, todos estos principios que van dirigidos al beneficio de la sociedad. Y pues bueno, ya también se ha mencionado, ¿no? Como la honestidad, la responsabilidad y la rendición de cuentas son aspectos que están plenamente vinculados a este comportamiento del servidor público como lo que va a permitir que hagan su trabajo profesional más allá de sus intereses particulares o de sus percepciones particulares acerca de cómo las cosas tendrían que hacerse. Entonces, bueno, una cosa que yo tengo como intención dejar a partir de este panel es establecer esa vinculación de la idea de la ética a la integridad, pero cómo estas por sí solas son elementos muy importantes que nos sirven para que el servidor público tenga una referencia de cómo tiene que conducirse dentro de su trabajo. Sin embargo, esto es, aunque sea lo único que tengamos por ahora, pero es complejo de que solamente a partir de ello podamos lograr un servidor público que, más allá de aprenderse de memoria estos principios éticos y los códigos de ética que se han establecido, o que conozca los marcos de integridad que también ha elaborado, por ejemplo, la OCDE, tenga dentro de sí esta comprensión profunda de lo que implica ser un servidor público, ¿no?
Entonces, en este sentido, yo a lo que voy es que el tema ético ha estado de mucho tiempo atrás en los textos de la ciencia de la administración pública, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, yo aquí le refiero a dos de los clásicos que creo que es importante retomar en esta idea de combinar la formación del servidor público con todo ese entendimiento de lo que implica su labor, al lado de todos estos principios éticos y la idea de la integridad como los elementos que se conjuguen para llegar a tener una buena administración pública. Entonces, bueno, dice Charles Bonan en 1808 que el administrador público debe reunir las cualidades, o sea, debe juntar cualidades de hombre de bien con los conocimientos de hombre de Estado. Esto es, las dos partes que estamos comentando, ¿no? O sea, no podemos tener un servidor público que satisfaga las necesidades que tenemos si solo lo formamos en la parte de la ética profesional del servicio público, si no conjuntamos esto con el conocimiento que tiene que haber adquirido para poder llevar a cabo su trabajo. Y siguiendo con Bonan dice que el hombre público es injusto, incluso aunque sea por la fuerza. Esto es, aunque exista esa presión en los sectores públicos para hacer o actuar de manera opuesta a los fines que se propone, es bajo y culpable, ¿no? Pero si actúa con justicia y moderación, tiene todas las cualidades que forman las virtudes del hombre público. Entonces, yo lo que les quiero ejemplificar con esto es cómo se da esta parte muy importante para el desarrollo del trabajo del servidor público en estos textos clásicos de la administración pública y por ende externar que pues un administrador público tiene que estudiar los textos que se han desarrollado dentro de los desarrollos doctrinales de la administración pública para entender los porqués. Estos párrafos, bueno, obviamente están descontextualizados de los textos que son tratados completos de lo que hace la administración pública, ¿no? Bueno, Hermógenes Pérez de Arce, que es un chileno, bueno, Charles Bonan es francés, Pérez de Arce dice que la convicción de toda la magnitud de los deberes que impone la administración a sus funcionarios son los medios que forman las grandes virtudes de los hombres públicos. Creo que eso es muy importante que nosotros bueno, que se asimile dentro de los servidores públicos esta idea de la virtud, ¿no? Y de lo que conlleva el trabajo administrativo. Bueno, y bueno, volviendo al tema de que esto se ha tratado hace mucho tiempo, pues bueno, tenemos como ejemplos aquí unos textos de finales de la década de los 60, uno incluso en 1958, que hacían alusión específica al tema de la ética en la administración pública. Entonces, tenemos, creo que lo que pasa y por lo que volvemos a retroceder o a volver a tratar los temas de 30 años como si fueran temas novedosos, pues es precisamente esta parte que no logramos hacer sólida dentro de los aparatos administrativos respecto de en cuanto a los servidores públicos. Entonces, bueno, después tenemos el asunto de la integridad, que lo voy a pasar muy rápidamente, ¿no? Puede entenderse como una virtud que garantiza que las acciones se basen en un marco de principios consistentes. Pues bueno, con esto a lo que voy a ir es a cómo esto se incorpora, ¿no? Ética e integridad. Pero bueno, aquí es importante esta idea que desarrolla Villauría en términos del bien interno, que lo visualiza como el bien común, ¿no? En los servidores públicos. Esta ética en los servidores públicos va a radicar en esta forma en que se entienda, se comprenda lo que es el bien interno, que es la búsqueda del bien común, para que no prive la parte que sería el bien externo, que es la búsqueda de la ganancia, la búsqueda del poder, que es donde se presentan los, digamos, conflictos que nos llevan a esta forma de proceder de los servidores públicos o de los gobernantes también, que los llevan a no
no ir por el bien interno, sino a dejarse llevar o a conducirse a partir del bien externo, que son el dinero, el prestigio, el poder, ¿no? Ahora bien, hablábamos hace ratito de cómo se combinan o cómo la propuesta es no manejar la ética sola, aunque hoy día sea lo único que se tenga, bueno, el país de América Latina, ¿no? Claro, las condiciones son diferentes, por ejemplo, en España, ¿no? Aunque, por ejemplo, el presidente del CLAD en la sesión inaugural también hablaba de esta importancia de que los aparatos públicos no se llenen de gentes afines a los partidos o afines a las personas que se incorporan al servicio público, ¿no? Pero el problema es que acá en nuestros países es algo que se da sistemáticamente, ¿no? El sistema de botín es lo que prima más. Entonces, bueno, hay que volver a recobrar la importancia del servicio público y de la carrera administrativa, ¿no? Para entender cómo estos son pues una columna que nos va a permitir tener servidores públicos eficientes y que a la larga, que en el corto y largo plazo, van a ser mucho más económicos, si así se quiere visualizar, que el tener un sistema de botín a partir del cual pues tenemos todo el tiempo una falta de continuidad en la administración pública, porque los programas llegan unos gobiernos y salen otros y no hay continuidad, y todo el mundo tiene que volver a aprender y se genera un contexto poco adecuado para el fortalecimiento de las instituciones de un país. Entonces, bueno, rápidamente las escuelas son muy antiguas. Acá hay un dato de Babilonia en el 1750 antes de nuestra era, pero bueno, nosotros podemos visualizar que el aprendizaje acerca del arte del gobierno y de la administración, que en aquel momento era del imperio, de los reyes, pues había una gran cantidad había literatura, pero que solo era destinada a ciertos grupos, ¿no? Hoy día podemos tener todo este conocimiento a la disposición, pero bueno, las escuelas han existido de tiempo atrás, pues todo esto lo han documentado Max Weber, Benedetto, Eisenstadt, Hintze, Otto Hintze. Esto tiene una trayectoria muy ancestral que definitivamente tenemos que reflexionar sobre ella para darnos cuenta de que si esto ha tenido importancia dentro de toda esta sucesión de periodos de tiempo, pues es porque le permite a los gobiernos desempeñar sus tareas, ¿no? Bueno, no me voy a detener ya acá en Max Weber, la formación, bueno, tenemos entonces estos este pilar, ¿no? Que es la formación para el servicio público y la carrera administrativa, la importancia de la edad del cargo, ¿no? Donde no nada más existen derechos y responsabilidades, sino también la posibilidad de que el servidor público tenga la estabilidad dentro de su empleo que le permita, bueno, que no lo distraiga, digamos, en términos de que para él lo más importante va a ser mantenerse en su empleo porque es su profesión de vida, y en ese sentido no depende de nadie para mantenerse en su trabajo más que de su propia capacidad personal, de su preparación y de su mérito para mantenerse y para ascender en el servicio público. Entonces, bueno, todas estas ideas, lo volvería a refrendar, ¿no? Son tienen bastante tiempo que seguimos intentando establecerlas como algo que puede fortalecer a las administraciones. Definitivamente, y con esto ya voy cerrando, es necesario que desde las escuelas de profesionalización y formación que también se establezca la normatividad en términos de los estatutos, que se respeten los estatutos del servicio público, que se creen las oficinas de carrera administrativa, pero que los encargados de realizar este trabajo pues sean los primeros que tengan el mayor conocimiento y experiencia en la administración pública, porque a veces el problema hoy día es que queremos establecer sistemas de servicio civil y contratamos empresas privadas o contratamos consultorías para hacer este trabajo que quien debe, es decir, este conocimiento que debemos insertar, que debemos sembrar en los servidores públicos de los diferentes países,
tiene que estar sustentado en mayor conocimiento, o sea, en la gente más experimentada y más conocedora, no en un experimento, porque entonces en experimentos con contrataciones diferentes sin tener un proyecto articulado, que es la cosa con la que, el aspecto con el que voy a finalizar. Entonces, bueno, esto no se puede llevar a cabo de un momento a otro, definitivamente necesitamos proyectarlos, ¿no? Yo en el caso, por ejemplo, de México, creo que no podemos sacar a todos los servidores públicos, ¿no? Tenemos que hacer un proyecto y tal vez en 20 o 30 años podríamos poner o establecer la marcha gradual dentro de la administración pública, como Bonan la denomina, ¿no? En 1808, esta marcha gradual es precisamente la carrera administrativa y se denomina gradual precisamente porque se va avanzando en estos grados, es decir, el puesto superior no se va a obtener si no se ha aprendido el primer paso, o sea, la posición inferior. Entonces, definitivamente se necesita voluntad política en términos de que los ejecutivos renuncien a manejar de manera personalista o patrimonialista el aparato administrativo. Pues que definitivamente necesitamos lograr institucionalizar que las ambiciones, el dejar de lado las ambiciones personales, ¿no? Porque pues estos egoísmos, digamos, ambiciones personales a partir de las cuales muchas veces se actúa, causan daños muy fuertes a las sociedades, porque no logramos tener las condiciones necesarias para efectivamente promover el bien común, la vida realizada, todo lo que conlleva el bien interno. Entonces, bueno, con eso terminaría esta exposición. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora. Ha sido de gran interés las ideas expresadas sobre integridad y ética, servicio público y carrera administrativa, como los requisitos necesarios para generar una buena administración. Lo mismo que lo tocante a que el servidor público adquiera sus valores de la mano del aprendizaje específico que es necesario para llevar a cabo su labor en el servicio público. Se abordaron los antecedentes del estudio de la ética, su significado general y su énfasis preciso como ética pública, ética política y ética administrativa. Esta última, una ética profesional con estándares de conducta definidos. También fue relevante la articulación entre ética e integridad en el servicio público para lograr el bien común, a lo que se suma la necesidad de la profesionalización del servicio público, sobre lo que ha resultado su antigüedad e importancia en el marco de los estatutos del servicio público. En estos momentos se abren los micrófonos para los participantes de la audiencia a fin de que puedan expresar sus preguntas y comentarios. No sé si haya preguntas. No hay preguntas hasta el momento. Por lo que se deja a su consideración la conclusión del panel. Tenemos 15 minutos. ¿Quiere que hacerle esta cosa a ellos? Para la doctora Canel, ¿cuál ha sido el hallazgo más inesperado en su investigación al respecto de las fuentes de las que proviene la confianza de los ciudadanos? Si es tan amable, doctora Canel. Sí, sí, muchas gracias por la pregunta. Pues voy a decir uno inesperado y uno algo esperado, porque creo que se complementan entre sí. Uno esperado es el que he mencionado, que las relaciones entre políticos y funcionarios pesan mucho más que por ejemplo, el marco legal. Me parece interesante el que se compruebe que la capacidad de proyectar liderazgo a través de la relación que tienen los políticos con los funcionarios es mucho más efectivo que el que haya un marco legal que claramente protege algo. Y eso pues creo que podría ser un poco esperado, no lo sé, al menos yo eso un poco esperaba, pero
vez, uno inesperado para mí, es que se pone de manifiesto que los políticos piden o tratan de generar confianza con sus programas de gobierno, piden confianza, tratan de generar confianza, pero no confían ellos, no parten de una confianza en los públicos a quienes tratan de implicar. O dicho de otra manera, el hallazgo que hemos encontrado es que cuando los políticos se ponen a escuchar a sus públicos, identifican algunos rasgos en esos públicos que acrecientan su capacidad de confiar en ellos. Y quizá una de las cuestiones que haya que plantearse a la hora de llevar a cabo programas de gobernanza colaborativa sea, primero, yo como líder público confío en mis públicos, confío en la capacidad de mis públicos de aportarme algo a la hora de elaborar políticas públicas e implementar servicios públicos. Esta es una reflexión que no habitualmente creo se hace en los gobiernos a la hora de llevar a cabo programas de gobernanza colaborativa, y según los resultados de nuestra investigación, pues parece ser que cuando los políticos confían es más posible que se genere el refuerzo de confianza que cuando desconfían. Gracias, doctora Canel. Para el doctor Betanzos, desde su perspectiva, ¿cuál es el principal obstáculo para que en México progrese la ética y la integridad? Sí, usted, doctor Betanzos. ¿No está el doctor Betanzos? Bueno, entonces, doctora Bicher, si eres tan amable de contestar esta pregunta que fue destinada al doctor Betanzos. Bueno, pues es una pregunta, yo creo que por eso se fue. Es una pregunta que pues bueno, de ahí podríamos resolver muchas cosas que suceden en nuestro país, ¿no? Pero bueno, yo lo que podría agregar es que pues varios autores, por ejemplo, los que yo puse en los libros de los 70s, en los primeros textos los textos que se ubican en ese contexto, comentan, igual que autores contemporáneos, ¿no? Pero lo que señalan es que la integridad y la ética deben reflejarse de los niveles más altos. Que ese es como el detonante que nos puede ayudar a que si los de los niveles más altos tienen un comportamiento ético e íntegro, pues todo eso va a permear al resto de las organizaciones gubernamentales, ¿no? Y por ende, y con todo lo que ello conlleva, ¿no? Porque el visualizar que hay un comportamiento de esa índole en esos niveles, pues definitivamente hace que hacia los niveles inferiores exista esa preocupación por realmente no comportarse de maneras que desvirtúen su actuar, porque en esas circunstancias efectivamente se tendría mayor temor al asunto de lo que comentó usted, doctor, sí, el que no haya castigo, la impunidad, exactamente. Entonces, yo como un comentario muy general creo que esa podría ser un paso importante que tuviéramos en los principales niveles, gente preparada y gente muy íntegra para lograr avanzar. Gracias. Pues muchas gracias por sus preguntas. Ahora mencionaré algunas breves reflexiones para cerrar la sesión. En este panel se han abordado temáticas esenciales a tener en cuenta en nuestro tiempo para analizar y entender a los gobiernos y administraciones públicas actuales. La doctora Canel refirió la importancia
de la coparticipación de los ciudadanos con las autoridades públicas en la toma de decisiones para lograr sociedades prósperas. Y cómo en este sentido la confianza e integridad se forma en elementos esenciales para establecer relaciones positivas que los hagan posibles. Ha puesto en la mesa cómo las diferentes administraciones públicas han optado acciones para estimular la participación y colaboración de la ciudadanía, aunque han generado diferentes resultados. El doctor Betanzos estableció la relación corrupción y crisis en las instituciones de países latinoamericanos. Potencialmente se puede acrecentar ante la emergencia sanitaria, por lo que se puede hacer necesario que ciertas actividades y contrataciones que se tengan que realizar con urgencia deban generar medidas de corto y largo plazo para reducir los riesgos de corrupción. Nos recordó la importancia de que confluyan la ética y la profesionalización para obtener en el servicio público la eficiencia, equidad, integridad y competencia en el mérito, lo mismo que la importancia en la rendición de cuentas y la participación ciudadana, además de que la función pública es un medio para lograr el bien común. Finalmente, la doctora Diana Bicher analizó la ética no es un tema nuevo en el servicio público, sino que cobra importancia cuando la corrupción se incrementa, que los valores del servicio público, al menos los formal, han estado siempre presentes en los textos clásicos de la administración pública, y que si la responsabilidad y la ética se vinculan para procurar el bien, funcionamiento y la eficacia de la administración pública en un marco de carrera administrativa libre de patronazgos políticos, el servicio público puede asumir un compromiso pleno con el servicio público que permanecerá o ascenderá solo en función de sus méritos constantes y profesionalización. Con estas reflexiones finalizamos los trabajos de este panel. Agradezco a todos su atención y participación. Muchas gracias y buena noche en Europa. Buenas tardes en México.